para comprender la riqueza del episodio de la mujer adúltera, que comentamos en este quinto y último domingo de Cuaresma. Hay que colocarlo en su contexto original, que es el del Evangelio de Lucas, y no de Juan, como normalmente se lee cuando abrimos el Nuevo Testamento. Lucas es el autor de este magnífico relato. Un relato que se puede colocar al final del capítulo 21, antes de la última cena de la Pascua de Jesús con sus discípulos, cuando Jesús, después de haber entrado en Jerusalén y llegando al templo, ha hecho una denuncia terrible. Jesús ha dicho que el templo es una cueva de bandidos, de ladrones. Los dirigentes religiosos no aceptan, no pueden tolerar una acusación y una denuncia de ese tipo, y intentan por todos los medios eliminar a Jesús, acabar con él. Este episodio de la mujer adúltera es el último tentativo de poder acabar con Jesús. Dice el evangelista que Jesús se fue al Monte de los Olivos, al alba se presentó de nuevo en el templo y acudió a él el pueblo en masa. Él se sentó y se puso a enseñarles. Jesús en el templo, que ha sido definido una cueva de ladrones, Jesús aprovecha de ese lugar para enseñar y la gente se siente muy atraída por su mensaje. Esto es otro motivo más de preocupación para los dirigentes religiosos, que no ven con buenos ojos que Jesús tenga esa popularidad, que la gente se sienta tan atraída por su palabra. Por eso el santuario no será solamente un lugar para una cueva de bandidos, sino también donde acusar a los inocentes, como en este caso quieren acusar a Jesús, y también condenar a los que han tenido una actitud equivocada, como esta mujer pecadora. Los fariseos y los letrados le llevaron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. En la ley nos mandó Moisés apedrear a esta clase de mujeres. Ahora bien, ¿tú qué dices? Los letrados, los escribas, doctores de la ley, junto con los fariseos, han organizado una trampa muy hábil para desacreditar a Jesús, porque llevándole esta mujer que ha sido encontrada en flagrante adulterio, curiosamente solamente llevan a la mujer, no al amante, la mujer era siempre tenida en una consideración inferior a la del hombre. Llevándole a esta mujer sorprendida en adulterio, quieren que Jesús se pronuncie acerca de esa norma que la ley se impone, que consiste en lapidar, apedrear a las mujeres adúlteras. De cualquier manera que Jesús responda a la pregunta que le ponen los letrados y los fariseos, Jesús va a acabar muy mal. Porque si dice que hay que aceptar la ley, que hay que aplicarla, porque esta mujer ha tenido una conducta errada, pues claro, Jesús va a perder enseguida su popularidad. Jesús es uno más del grupo, nada tiene nuevo que enseñar a la gente. En cambio, si Jesús dice que no se puede aceptar una ley tan cruel y tan inhumana, pues Jesús acaba apresado, se lo llevan a la cárcel por blasfemo, por atentar, estamos en el santuario de Jerusalén, por atentar contra el lugar sagrado y contra la misma ley de Moisés. Pero Jesús no se va a dejar coger en esta trampa. Esto se lo decían con mala idea para poder acusarlo. Jesús se inclinó y se puso a escribir con el dedo en el suelo. Los letrados y los fariseos no quieren aprender nada de él, aunque lo llamen maestro, son gente falsa. Dice el evangelista que se mueven con mala idea. Ese es otro aspecto interesante en este relato. Se puede ser muy religioso, como eran religiosos, personas que presumían de su devoción, de su religiosidad. Se puede ser muy religioso, como los fariseos y los letrados, y tener muy mala idea, ser muy crueles. Esta es la denuncia que pone el evangelista. Hay que tener una actitud siempre transparente y no esconderse detrás de la religión, pues para llevar adelante las malas ideas que uno pueda tener. Jesús se inclina y se pone a escribir con el dedo en el suelo. No nos dice el evangelista que estuviera escribiendo o cuál era la intención de este gesto. Como persistían en su pregunta, se incorporó y les dijo:
aquel de vosotros que no tenga pecado, sea el primero en tirarle una piedra. Los letrados y los fariseos se quedan muy perplejos viendo esta actitud de Jesús, que no le responde, sino que está escribiendo en el suelo, y persisten con la pregunta. Jesús entonces se incorpora y les dice de una manera muy radical: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. La primera piedra era la que se echaba cuando ya la mujer había sido prácticamente asesinada con esta piedra grande que se le echaba encima. Los testigos de esa condena tenían que echar las piedras como demostración de que se había realizado esa condena. La pregunta que Jesús le hace pues da a conocer que todos, de una manera o de otra, tienen pecados que expiar, que nadie está libre de falta, por lo cual nadie puede ser juez del otro. Por eso dice el evangelista que él, inclinándose, de nuevo siguió escribiendo en el suelo. Al oír aquello se fueron saliendo uno a uno, empezando por los ancianos, y lo dejaron solo con la mujer que seguía allí en medio. Jesús ha escrito de nuevo en el suelo. Lucas no nos dice cuál era el contenido de esa escritura. Podemos, a través de un texto de un profeta, Jeremías, en el capítulo 17, versículo 13, intuir cuál ha sido la intención de Jesús. Jeremías dice que las personas que han abandonado al Señor, las personas que esconden malas ideas, aunque se presenten como muy devotas, estas personas son como muertos y sus nombres están escritos en el suelo, como si fueran tumbas. Es decir, Jesús ha recordado, es posible que haya recordado, estas palabras del profeta Jeremías para dar a conocer la maldad y la falsedad de esta gente religiosa. Por eso, empezando con los ancianos son los presbíteros, los que formaban parte del Sinedrio, por lo cual no solamente han ido a intentar atrapar a Jesús los letrados y los fariseos, sino también han ido los presbíteros, los senadores, los que tenían un papel importante dentro del Tribunal Supremo que era el Sinedrio. Se han ido poco a poco, sin decir nada, dejando solo a la mujer en medio, al lado de Jesús. Se incorporó Jesús y le preguntó: mujer, ¿dónde están? ¿Ninguno te ha condenado? Respondió ella: ninguno, Señor. Jesús le dijo: tampoco yo te condeno, vete y en adelante no vuelvas a pecar. Nadie condena a la mujer porque todos tienen faltas que expiar, todos tienen pecados para que les sean perdonados. Jesús nos da a conocer entonces en qué consiste el amor del Padre, un amor que perdona siempre de manera anticipada, un amor que no espera el arrepentimiento del culpable para que le sea concedido el perdón, sino todo lo contrario, que el perdón precede siempre la misma culpa. Por eso Jesús dice a la mujer: tampoco yo te condeno, nadie te ha condenado, tampoco el Señor condena. No ha venido para condenar, sino ha venido para salvar. Y de esta experiencia de un amor gratuito, de un perdón que precede al mismo arrepentimiento, puede para la persona surgir una fuerza nueva que le permita de abandonar una actitud errada. Por eso Jesús le dice: vete y en adelante no vuelvas a pecar. Es decir, ser una persona capaz de crecer en su humanidad, en su lealtad, a la luz de esta misericordia, de este perdón que le ha sido ya concedido antes de que se arrepienta. Esta es la fuerza que permite al ser humano de ser siempre una persona honesta, una persona leal, una persona que pueda mantener con todos estas relaciones de lealtad, de fraternidad, de justicia, respetando siempre la dignidad de los demás.